Buen día, jóvenes. Les saluda su maestra Delmi Patricia Romero Díaz, docente de la clase de Física Elemental. Estamos aquí para poder explicarles el tema de esta semana, que lleva por nombre rapidez y velocidad media. Tenemos plasmados ciertos objetivos y vamos a leer cada uno de ellos. El número 1 es analizar los conceptos de rapidez y velocidad media. Como objetivo número 2, establecer diferencias entre rapidez y velocidad. Y el último objetivo es calcular la rapidez y la velocidad de un móvil usando las ecuaciones para este tipo de movimiento. Tenemos aquí el contenido, que es rapidez y velocidad media. Vamos a recordar ciertos conceptos y vamos a empezar con lo que es la distancia. La distancia es la longitud total que se ha movido un cuerpo a lo largo de una trayectoria, sin importar la dirección. Es una magnitud escalar. Podemos observar un diagrama que nos presentan aquí, ¿verdad? Y la distancia es todo lo que se ha movido el cuerpo, y aquí nos la presentan en líneas punteadas. El ejemplo, ¿verdad?, de un vehículo que transitó cierto camino, y aquí está el recorrido que hizo. Y aquí nos dice que la longitud total que se ha movido un cuerpo, ¿verdad?, es la distancia a lo largo de una determinada trayectoria. Entonces aquí podemos ver, este vehículo estaba aquí y ahora se encuentra en el otro costado. Eso en cuanto a la distancia. Ahora vamos a hablar sobre el desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial y se define como un cambio de posición de una partícula en el espacio, ¿verdad? Aquí estudiamos, por ejemplo, en qué lugar estaba el vehículo a un inicio y a dónde llegó, ¿verdad?, como una posición final. Entonces, el desplazamiento vectorial define el cambio de posición, en dónde se encontraba y en dónde está ahora mismo. Entonces, espero que hayan captado, ¿verdad?, estos conceptos, ya que estos conceptos son indispensables para poder entender el resto del tema que vamos a desarrollar. Vamos a continuar. Vamos ahora a estudiar lo que es el concepto de movimiento. El movimiento se dice que un cuerpo realiza movimiento, pues, cuando en un tiempo dado cambia de posición. La palabra lo dice, moverse, cambiar de un lugar a otro. Usted puede moverse, por ejemplo, de la casa al instituto, ¿verdad? Usted se va a mover en un tiempo determinado con el fin de cambiar de lugar, de posición, de que usted estaba en su casa y después estará en el instituto. El movimiento rectilíneo uniforme se abrevia como MRU. Es el tipo de movimiento más sencillo que se da en una dimensión. Aquí podemos ver un vehículo que se mueve, ¿verdad?, en una sola dirección hacia el este, ¿verdad? Va desde aquí, desde el punto 0 hasta llegar al lugar predestinado, que en esta línea va hacia con dirección al este. Ok, ahora vamos a hablar de la rapidez media o promedio, ¿verdad? Aquí se representa con una V. La rapidez media es la razón entre la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo empleado en dicho recorrido. Entonces la rapidez media la representamos con una V y va a estar denotada su fórmula como distancia entre tiempo, en donde V es la rapidez media, D es distancia y T es tiempo.
Hay que aprendernos estas formulitas. La rapidez media tiene una unidad de longitud dividida por unidades de tiempo. En el sistema internacional SI, la rapidez se mide en metros por segundo. La rapidez es una cantidad escalar, ya que se expresa totalmente solo con un número y la unidad de medida, es decir, solo posee módulo, ¿verdad? Y está en metros sobre segundos. Vamos a estudiar ahora la rapidez media o promedio. Esta se define como el cociente del desplazamiento entre el intervalo de tiempo durante el cual se produce el desplazamiento. La velocidad media puede ser positiva o negativa según el signo de desplazamiento. La velocidad media es una cantidad vectorial, ya que se expresa totalmente por un número, una unidad de medida, la dirección y el sentido. Entonces, siempre que nos pidan calcular la velocidad media, tenemos que tener estas tres componentes importantes, ¿verdad? Que es la cantidad vectorial, ya que estas la vamos a expresar con un número. Una unidad de medida también tiene que llevar dirección y sentido cuando hablemos de la velocidad media. Y aquí tenemos que la velocidad, ¿verdad?, está dada, o la rapidez media está dada por distancia entre tiempo. Vamos a conocer el primer ejemplo, que dice así. Durante su práctica, un atleta recorre en línea recta la distancia de 800 metros en un tiempo de 180 segundos. ¿Cuál es su rapidez media? Aquí nos presentan un diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos un tiempo inicial que equivale a 0 segundos y una distancia inicial de 0 metros. Cuando ese atleta avanza, llega a su punto final. ¿Cuánto recorrió? Su distancia 2, ¿verdad? Ahora es 800 metros. ¿Y cuánto tiempo utilizó para llegar ahí? 180 segundos. Vamos a ver la solución. Paso 1. ¿Qué nos piden encontrar? Velocidad. Esa es mi incógnita. Eso es lo que yo quiero encontrar. Ahora, ¿cuál es la distancia que recorrió? 800 metros. ¿Cuánto tiempo tardó? 180 segundos. Vamos ahora a buscar la ecuación y la ecuación me dice que es igual a, en este caso, la V, ¿verdad? Que vamos a encontrar, aquí nos piden la rapidez promedio. Entonces la rapidez va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Sustituyendo los datos, ¿verdad? La rapidez promedio va a ser igual a 800 metros, que fue la distancia que recorrió, entre 180 segundos, que fue el tiempo que utilizó para lograrlo. Divido 800 entre 180 y mi rapidez promedio va a ser dada por 4.44 metros sobre segundo. Recordemos que la velocidad o rapidez promedio siempre va a estar dada por estas dos unidades, metros sobre segundos. Espero hayan entendido, ¿verdad? Y aquí tenemos la respuesta. La rapidez promedio del corredor fue 4.44 metros sobre segundos. Vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice que partiendo del reposo, un vehículo realiza el siguiente recorrido. Este vehículo está aquí y vino sin una determinada trayectoria, no importa, ¿verdad? Hacia cómo llegó, dónde se detuvo, qué vueltas hizo, qué recorrió para poder llegar a un punto B. Aquí estaba en un punto A de reposo y aquí está en un punto B. Entonces este vehículo, ¿verdad?, realizó su recorrido y llegó hasta un punto B. Tenemos que el tiempo inicial es 0 horas, la distancia inicial es 0 kilómetros y que recorrió una distancia de 500 metros. La distancia 2, en este caso, son 800 kilómetros y tardó un tiempo de 6 horas. Ahora nos hacen una serie de preguntas. ¿Cuál fue su rapidez media? Y el inciso B, ¿cuál fue su velocidad media? Paso número 1, análisis de datos. ¿Tengo la velocidad? No la tengo, ¿verdad? Es mi incógnita. Es mi incógnita, mi rapidez media. ¿Cuál es la distancia? Aquí tenemos 800 kilómetros. ¿En cuántas horas recorrió eso? En 6. Aquí está. Entonces sustituimos en esta ecuación, donde me dice que la rapidez promedio es igual a
distancia entre tiempo, entonces sustituimos los datos. La rapidez promedio es igual a 800, ¿quién es? La distancia entre 6, que es 6 horas del tiempo. 800, ¿verdad? Entre 6 me da 1.33.33 kilómetros sobre hora. Esta es la respuesta de la rapidez promedio del móvil, ¿verdad? Del recorrido del móvil, y fue 133.33 kilómetros sobre horas. Ahora me piden calcular la velocidad media. La velocidad media en este caso, vamos a observarla. La velocidad media se calcula dividiendo la distancia, ¿verdad? Vamos a ver aquí, la distancia entre el tiempo. Y mi distancia en ese momento, aquí está, era de 500, la distancia, ¿verdad? Esa fue la distancia. Entonces venimos y sustituimos, que es 500. ¿Entre cuánto tiempo? 6 horas. Y nos vamos a imaginar que esta línea, que aquí pasa un plano cartesiano, ¿verdad? Este es la eje de los Y y este de los X. Entonces vamos a imaginar que esta línea está con una inclinación de 45 grados. Entonces vamos a colocar aquí, perdón, 45 grados al noreste, porque va hacia allá. Entonces dividimos, en este caso 500 entre 6 me da 83.33. Copiamos los 45 grados, que es la dirección que lleva, y un sentido al noreste. Esa es la velocidad promedio del móvil. Ahora vamos a las conclusiones. Vamos a ver qué características representa la rapidez y cuál es la velocidad. Entonces, cuando hablo de rapidez, hablo de una magnitud escalar. ¿Qué es una magnitud escalar? Es aquello que está dado por un número y una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, 4 metros, 5 pies, 7 libras, 8 kilogramos, etc. Esa es una magnitud escalar. La rapidez también tiene una tasa o ritmo en que un objeto cubre una distancia, y la rapidez no depende de la dirección que lleve. Cuando hablamos de velocidad, la velocidad está acompañada de magnitud vectorial, como ser la magnitud más la dirección. Por eso el dato que acabamos de dar arriba. El cambio de posición de un objeto, es decir, la rapidez y dirección de movimiento. Y también la velocidad depende de la dirección. Ahora, prosiguiendo con el tema, vamos a hablar de otros objetivos, como ser analizar los conceptos de la rapidez media y velocidad media, establecer diferencia entre rapidez y velocidad, y calcular la rapidez y la velocidad de un móvil usando las ecuaciones para este tipo de movimiento. El contenido de esta lección es la rapidez y la velocidad media. Vamos a verificar lo aprendido. Usted en su cuaderno va a contestar y va a definir qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Va a investigar 5 características del movimiento rectilíneo uniforme y va a contestar a qué llamamos velocidad instantánea. Luego va a resolver en su cuaderno las anotaciones, ¿verdad? De los siguientes problemas. Va a leer los problemas, va a plantear, así como el ejemplo de aquí arriba, va a plantear los datos y después va a desarrollar. O sea que usted me va a seguir este planteamiento así: paso 1, va a sacar los datos, de ahí la ecuación, y luego va a sustituir los datos en la fórmula. Yo pienso que no hay como perderse, ¿verdad? Todo está bien explicadito, y cualquier duda me escribe. Esa sería su tarea. Vamos a ver aquí, creo que estamos un poquito atrasados, pero ya vamos a terminar estos temas, ya vamos a salir. Vamos a ver. Vamos por rapidez y velocidad media. Aquí estamos atrasados, perdón, una semana, pero es que así nos tocó. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Resolver la guía 4, que fue la que yo le enseñé, y solamente, ¿verdad?, resolver la guía 4. Esa sería la tarea para el día miércoles. Cualquier duda,
Cualquier incógnita me contacta, me escribe, me avisa. Pasen un feliz día. Ya saben, vamos a hacer esta actividad número 4, esta vez, que sería resolver la guía número 4. Feliz día.